Bien, hoy toca el tema profetas de Dios. No nos referimos a los profetas antiguos, sino a el que profesa la palabra del Señor, aquel que lleva el mensaje del Evangelio y aquel que predica en su nombre. ¿Y qué características tiene que tener un profeta de Dios? Bueno, antes de comenzar les quiero compartir dos pasajes. Uno está en Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó por Cristo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando puedan, lean todo el capítulo 4, es muy interesante y podemos entender mejor y más en profundidad a qué se refiere. También busquemos en todo lo que podamos entender los términos de cada labor que Cristo mismo constituyó. El otro pasaje está en 1 Corintios 1, 26 y 27, que dice: hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Nadie que entiende esta palabra se puede enaltecer. Si Dios te escogió, no es porque seas superior, mejor, más importante, más inteligente. No. Si Dios nos escogió, es por un corazón dispuesto a servirle, a buscarlo y a darle toda la gloria y la honra a Él. Hoy nos vamos a centrar en los pastores. Claro que no son los únicos profetas de Dios, no son los únicos que profesan la palabra del Señor, pero son los que están a la cabeza, humanamente visto, de la iglesia. Entonces, ¿cómo tiene que ser un pastor de Dios que profesa en nombre del Señor? Primer punto, irreprensible. Esto quiere decir que no se puede reprender. Una persona que es irreprensible es alguien que no le encuentran algo para reclamarle, que no da mal testimonio, que es entendido en las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que un pastor irreprensible va a ser alguien que no le van a poder decir jamás: estás robando, estás mintiendo, estás haciendo las cosas mal, estás engañando a tu esposa, estás haciendo calumnias del Espíritu Santo, estás haciendo blasfemias. Esas cosas no las puede tener y no hay trato con eso. Si un pastor está teniendo estas cosas y no da el ejemplo, entonces replantéate dónde te estás congregando. Por supuesto que no estamos diciendo que no sea imperfecto, porque todos lo somos, todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero buscamos vivir bajo la voluntad y la gracia del Señor, buscamos agradarle al Señor. Y si una persona llega al pastorado y no tiene temor del Señor, y lo que predica no lo vive, no lo aplica, entonces no es buen testimonio, no es ejemplo y no debería estar ejerciendo el pastorado de por sí. Segundo punto, esposo de una sola mujer. Parecería muy obvio, pero vamos a aclararlo. Jesús dijo que si alguno codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón. Qué importante tener esto en cuenta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está codiciando a otra mujer o tu mente y tu ser es fiel a tu esposa? Y aunque no seas pastor, aunque no estés casado, son cosas importantes a tener en cuenta y tener presentes, porque como hijos de Dios debemos buscar tener una vida en santidad. Tercer punto, gobernar bien su casa. Esto nos invita a tener en sujeción y con completa autoridad a nuestros hijos. También la Biblia en estos pasajes nos muestra los deberes como marido, los deberes como padres y hasta los deberes como hijos. Dios estableció un orden en la familia, Dios estableció autoridades diferentes. Eso no hace a un miembro de la familia más importante que otro.
pero sí el Señor establece distintas autoridades. ¿Cómo podría un hombre que no tiene a su familia en sujeción y no mantiene una autoridad espiritual ser la autoridad espiritual de una congregación? Así que tiene que ser un buen ejemplo como padre y un buen ejemplo como marido. Cuarto punto, prudentes. Esto quiere decir que tienen que llevar una vida seria, de buen juicio y ser respetables. Ah, pero ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser serios? ¿Que no nos podemos divertir? No, no estoy de acuerdo, no me parece, no, para nada, no. Claro que no. Cuando te tomas las cosas con seriedad no implica que no te puedas divertir, sino que prediquemos y tengamos una vida tomándonos las cuestiones espirituales con seriedad y no como un chiste. También tengamos en cuenta que prudente es aquel que evalúa las consecuencias de las acciones que va a cometer. Entonces, la persona que es prudente evalúa lo que puede llegar a pasar y entonces piensa antes de actuar. No me parece, no, para nada, no. Quinto punto, decoroso. Esto quiere decir que es una persona que tiene que seguir las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres. Tiene que ser una persona decente, recta, honesta, digna e íntegra. Sexto punto, hospedador. Esto quiere decir que es una persona que tiene que estar dispuesta a ayudar, dispuesta a servir. Si lo analizamos contextualmente, en ese entonces, el hecho de brindar la casa para hospedar a un extranjero, a hospedar a una persona en necesidad, era un gran gesto que hoy no pasa como pasaba en ese entonces. Pero lo que nos denota este pasaje, cuando se refiere a hospedador, es que tiene que ser una persona que esté dispuesta a servir y a dar para el bienestar del otro, sea en la forma que sea. Por supuesto que también puede ser hospedador. Sin embargo, tiene que ser alguien dispuesto a servir, alguien dispuesto a brindarse por el bien de su prójimo. Séptimo punto, maestro. Tiene que ser alguien apto para enseñar. No puede ser una persona que no tenga paciencia. No puede ser una persona que no tenga conocimiento. No puede ser una persona que no tenga amor por las almas. Si vos tenés amor, vas a ser paciente en consecuencia, porque es una de las características del amor de verdad. Entonces, tenemos que ser siempre conscientes de que un pastor no se puede sacar de quicio a la hora de enseñarle a una persona, sobre todo a los nuevos, sobre todo a los inconstantes. Tienen que tenerle paciencia, tienen que tenerle amor, por supuesto, por sobre todas las cosas, pero también tienen que ser aptos, dispuestos, preparados y entendidos en la palabra de Dios para poder enseñar y transmitirla de una forma correcta. Octavo punto, sobrio. Es decir, que no sea borracho. La palabra dice que no sea una persona que se entregue al vino. Y vamos a aclarar una cosa. No está mal tomar vino o tomar alcohol. El problema acá, que puntualmente lo está aclarando, es desmedirse con el consumo de alcohol, emborracharse, embriagarse. Ese es el problema. No tiene que ser una persona entregada al vino, pero no quiere decir que no sea una persona que no pueda tomar vino. Si pensabas que la Biblia prohíbe el consumo de alcohol o que es algo que Dios aborrece, fíjate estos pasajes que dicen otra cosa. Pero sí tengamos en cuenta que si a un hermano le es ocasión de caer, no lo hagamos por respeto, no lo hagamos por amor, porque también puede ser que estemos en una situación con un hermano que tuvo problemas con el alcohol y tal vez vernos tomar alcohol a nosotros, a él le haga mal. Entonces, si algo es de ocasión de caer a mi hermano, mejor no lo hago. Por eso muchas veces en las reuniones sociales, en las iglesias, no se toma alcohol por una cuestión de respeto, por una cuestión de orden, por una cuestión de no ser de tropiezo para mi hermano. ¿Quieres cerveza?
No sé, tengo examen mañana. Tengo 2 palabras para ti. No divagues. Bueno, solo una. Pero déjame en paz. Igualmente, si algo nos es de ocasión de caer a nosotros mismos, también debemos dejarlo. Si tu caso es que tomas alcohol pero no te sabes controlar, es mejor que lo dejes definitivamente. 9º punto. Manso. Tiene que ser una persona que sea amable, sin generar pleitos, sin generar discordias, sin calumniar a nadie, sin hacer bandos dentro de la iglesia. Eso a veces puede pasar también, no debería, por supuesto, pero hay mucha gente que hace ese tipo de cosas. Hay gente que genera división, y la palabra en estos casos nos dice que después de algunas amonestaciones, si la persona no quiere cambiar, incluso se la puede echar para que no sea de tropiezo para los demás. Un pastor tiene que ser amable, bondadoso, pacífico. No puede ser una persona que genere pleitos. Al contrario, tiene que ser una persona que genere unidad. 10º punto. Sin codicia. No puede ser avaro ni que tenga amor al dinero. Como decíamos en el video de falsos profetas, no es el problema el dinero en sí, sino el amor al dinero, la codicia, el ir atrás del dinero, que son cosas que desvían a una persona de la verdadera meta que tiene que tener, que es Cristo Jesús. Fíjense el ejemplo de Pablo, cómo la padeció. Él no buscó enriquecerse a costas de las iglesias que fundó. Eso nos tiene que dar un buen parámetro de cómo deberíamos ser nosotros como predicadores, como pastores, como líderes, como el cargo que te toque. Todos podemos predicar la palabra del Señor. De hecho, es algo que Jesús mismo nos manda a hacer. Pero seamos entendidos. No prediquemos cosas sin saber, sin conocer, sin dar el ejemplo, sin vivirlas. Porque después la hipocresía está a la vista. Aunque no a la vista de todos, solo de los entendidos, solo de aquellos que pueden discernir el espíritu con el que predica esa persona. Y por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso es importante saber cuándo alguien viene a sacarte provecho material, cuándo alguien viene a robar, cuándo viene alguien a dividir las iglesias, cuándo viene alguien a predicar palabra de Dios sin buscar un beneficio económico, y cuando viene alguien a predicarte con amor por las almas. Viene al caso este pasaje de 2 Corintios 2:17. Dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bien, para terminar, vamos a ir a 2 Pedro 3:17 y 18, que dice, por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Mi hermano, mi amigo, nuevamente te animo y te invito a conocer más de la palabra de Dios, a buscarlo de todo corazón, para vivir en santidad, que conozcas la verdad y seas libre. Y Juan 8:31 y 32 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que el Señor los bendiga.